Sí. Ok, Toño, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido a la Enciclopedia del Rock Regio. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad? Pues tenemos un invitado especial, Antonio Toño Benítez. ¿Cómo te gusta que te diga, Antonio o Antonio? No, Toño, Tony, y al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, si nos sienten un poquito correteados, es que disponemos de poquito tiempo, pero bueno, muy agradecido por la entrevista, Toño. Toño, ya he tenido el gusto de entrevistar a tu hermano Javo y a Chester, pero por experiencia te lo digo que en otras entrevistas con integrantes de otros grupos, siempre hay un integrante que tiene detalles que los demás no tienen de su historia o que incluso vivieron la misma experiencia de manera diferente. En tu caso, tú eres el mayor de tu hermano. ¿Cómo fue que tú descubriste la música? ¿Cómo llegó a tu vida? Fíjate que yo descubrí la música desde muy chico porque mi papá tocaba la guitarra en un trío en la Universidad Autónoma de Nuevo León. eh, y de ahí, pues yo desde muy chico escuchaba yo a mi papá con sus amigos que se echaban las guitarreadas, entre ellos, te puedo decir, se armaban las bohemiadas en casa de mis papás, no siempre, ¿verdad? Pero a veces en otros lugares, pero había un locutor aquí en Televisa, Mario Agredano, don Mario Agredano, pues tocaba guapangos, a él le gustaban mucho los guapangos. Entonces, bueno, entonces, desde chico, y mi papá me compró una guitarra, entonces yo antes de saber leer y escribir ya sabía tocar la guitarra. ¿Sí? Oye, Toño, una preguntita rápida. ¿Cómo se llamaba el trío donde tocaba tu papá? ¿Lo ¿Sabes recuerdas? qué? No, ni idea. Lo que sí recuerdo era quiénes eran los integrantes, porque tocaba uno que fue director de una prepa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que era, no me acuerdo si Doris o Tuto Caballero, uno se llamaba Doris, o así lo conocía yo, Tuto Caballero, don Mario Agredano, que te digo que era el locutor, y mi papá. Eran los que se juntaban ahí con la bohemiada. Perfecto. Entonces tu papá te regala una guitarra antes de que supieras cualquier cosa de Antes la de que música. supiera, sí, antes de que supiera cualquier cosa de la música, y luego ya empiezo yo a tomar clases, bueno, sí, empiezo a tomar yo clases con un maestro, que de hecho este maestro, no recuerdo su nombre, fue el que me enseñó a tocar eh, por dedos, no por nota, sino por número. Sí, ya ves que la 14, el dedo en la 14, el segundo y en la 13 y así. Fue como Ajá. empecé a tocar. Él era chofer de un autobús que llevaba, de un autobús escolar que del colegio mexicano. Él trabajaba como chofer de un autobús escolar del colegio mexicano y con él fue con el que empezaron las clases de guitarra. Se dedicaba en las mañanas a eso y en la tarde daba clases de guitarra. ¿Sí? Y ahí fue cuando empecé yo con mis primeros pininos en la cuestión de la música, pero era pues obviamente no era rock, sino era música pues de tríos, ¿verdad? Lo que se escuchaba en aquel tiempo. Lo que sonaba en ese momento. ¿Qué edad tenías cuando te regaló la guitarra tu papá, Toño? Yo creo que cuando me regaló la primer guitarra mi papá, yo creo que tenía 4 años de edad, 5 por ahí. Oye, Toño, se me pasó un detallito. ¿Nos podrías decir tu nombre completo y tu fecha de nacimiento? ¿Se puede? Si no se puede, no. Sí, no, claro que sí, es Pues más que Antonio, nada por referencia, ¿sí? sí, es Antonio Horacio Benítez Coello y mi fecha de nacimiento es el 25 de abril de 1963. Tienes el mismo nombre que tu papá, salvo el segundo apellido, ¿verdad? Sí, así es. Mi papá Tu es papá Benítez Villanueva y yo Benítez Coello. Perfecto, perfecto. ¿Cómo empiezas a aprender música ya teniendo esta guitarra y cómo se empieza a involucrar tu hermano en ese aspecto? Sí, fíjate que yo, como todo, ¿verdad? Dicen mis papás que todo el mundo volteaba a ver al güerito de ojo claro, que era mi hermano, y a mí como que me hacían un poco a un lado. Entonces mis papás vieron que era oportuno separarnos en la cuestión de la música,
por esa misma reacción normal de la gente, ¿verdad? Siempre ven al niño morenito y como que se van con el güerito. ¡Ay, qué bonito el niño güerito! Entonces, eso es lo que comenta lo que comentaba mi mamá. Entonces, nos separan y empieza mi hermano con la batería, le compraron una batería y yo empiezo con la guitarra. Y entonces nos empezamos a involucrar, pero te voy a decir que esto también tiene otro vertiente muy importante dentro de nuestra vida, tanto la de mi hermano como la mía, es mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque mi abuela paterna vivía cerca de la Alameda, a una cuadra, media cuadra de la Alameda. Entonces, para poder apoyarse económicamente mi abuela, la mamá de mi papá, ¿sí? Puso casa de asistencia. Y en esa casa de asistencia estuvieron gente muy importante del movimiento de rock de los 60s. Ahí estuvo Jorge Barón, Juan el Matemático. Entonces allí yo conocí a Vianney Valdés. Entonces mucha gente de los 60s se juntaban en casa de mi abuela. De hecho, mi abuela nos ponía a que habláramos a la radio para pedir las canciones de ellos, ¿verdad? ¿Y por qué vivían ahí? Porque estaba cerca el Canal 6 de televisión, que era donde estaba, bueno, de hecho, don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse, era locutor del programa, de ese programa, o era, sí, el que lo llevaba. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a tener el contacto ya con la música de rock de los 60, porque yo los escuchaba a ellos, los escuchábamos en la radio, Polo también, en fin, pues fue gente con la que empezamos a tener relación, mi hermano y yo, desde chico. Que todos estos músicos, Toño, eran los foráneos que participaban junto con Vianney Valdés en el programa Muévanse Todos, ¿no? Sí, de hecho, del que recuerdo es Juan el Matemático de Laredo, de Laredo, México, sí, y yo digo, Juan bigotudo, ¿verdad? Pelo largo, pues en los 60s, y Claro. Y el que me regaló a mí mi primer guitarra eléctrica fue Jorge Barón, y amplificador. ¿Él ¿sí? te la regaló? Él me la regaló, sí. Qué chulo una guitarra blanca, ella, y un amplificador blanco. Fue mi primer contacto que tuve con algo electrónico, vamos a llamarle, ¿sí? ¿En qué año fue? ¿Sería más o menos? Hijo, yo creo que debe de haber sido alrededor de, si yo nací en el 63, debe de haber sido como en el alrededor de los 70, más o menos, 70, debe haber sido por ahí, 1970. Ok. ¿Aún conservas esa guitarra? No. Ya no. Son de esas veces que piensas que no le vas a dar, no sé, yo no soy muy fan de coleccionar cosas, o no era, ¿verdad? Y después te das de golpes en la cabeza que dices, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me quedé con ese amplificador? ¿Por qué no me quedé con esa guitarra? Lo único que sí tengo el recuerdo es de una canción de Juan el Matemático que se llama Rolly Polly, que la traigo, es una canción que se me quedó muy grabada, nos gustaba mucho, la tocábamos, la cantábamos con mis amigos en la prepa, inclusive con la raza, y se quedó Rolly Polly, una canción de aquellos años. Ese es un bonito recuerdo que tengo. Perfecto. ¿Y les aprendiste algo musicalmente a estos músicos? No, la verdad es que no. Más que nada eran cantantes, ¿no? Sí, eran cantantes. La verdad es que no, nada más escuchábamos las canciones en el radio, y te digo, la poca relación cuando estábamos chicos, y ellos pues obviamente pues estaban en otra onda, ¿verdad? No era convivir. Yo me acuerdo que Juan el Matemático tenía un carro, un Barracuda, y un día se le ocurrió ir a comprar latas de pintura, ¿sí? Tapó
vidrios del coche y las llantas, y empezó a aventarle los galones de diferente pintura. Entonces quedó el carro de diferentes colores. En fin, pues era la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía de aquellos tiempos del movimiento del rock de los 60s. Que cuentan que lo pintó hasta a brochazo, ¿no? Algo así, va para ahí la historia, ¿no? Sí. Bueno, hay versiones, ¿no? Sí. Oye, Toño, ¿y cómo ya estando más o menos involucrado en distintos géneros de música, como lo que escuchaba tu papá, incluso tenías una tía, hermana de tu papá, que también cantaba por ahí, si mal no recuerdo? Sí. Viendo todos estos tipos de música, ¿cómo es que empiezan a jugar a hacer música tú y tu hermano? ¿Se dio de una manera natural, supongo? No, bueno, primero hicimos un grupo que se llamaba los Cosi Brothers, que era un primo hermano mío, Pato, que él era el que cantaba, tocaba también, toca la guitarra Pato. Entonces Pato y yo éramos dos guitarras y Javo en la batería, ¿sí? Y eso estoy hablando que tendría yo alrededor de unos 11 años, por ahí, 10, 11 años, y fue el primer grupo el que formamos, que tocábamos canciones de mocedades, y canciones también de tríos, ¿verdad? Pero ya con guitarra eléctrica. Y todo fue después que escuché un disco en vivo de los Doors, ¿sí? Me acuerdo perfectamente de la canción El Soldado Desconocido, The Unknown Soldier. Estaban en un parque, no sé, y fue la primera vez que escuché algo así verdaderamente de rock que me agarró, ¿verdad? O sea, dije, wow, qué padre. Iba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y fue hasta que no escuché el disco de Made in Japan de Deep Purple que ya me adentró dentro de la música rock, ¿sí? Ok, ¿cómo fue esa transición de los Cousin Brothers a lo que ya vendría siendo Crazy Lazy? ¿Cómo mutan ya hablas de que escuchaste esa canción que te fue cambiando como la perspectiva, pero ¿cómo mutas de tocar una línea de música a otra? Bueno, ahí viene de cuando éramos los Cousin Brothers, y después empezamos a tomar clases bueno, no más que a tomar clases, nos empezaron a tratar entre mi primo, un amigo mío de bajista, Federico, Javo, mi hermano, y yo, empezamos con un maestro que daba clases de guitarra a él. Él era baterista, pero tocaba batería, tocaba guitarra, Sergio Landois, Checo Landois. Y él fue el que iba y empezó a como que a pulir el grupo, ¿sí? Entonces pues empezamos a comprar instrumentos, y mi papá se emocionaba mucho y le compró una batería a mi hermano, y teníamos amplificadores, y amplificadores buenos para unos huercos que apenas empezaban, ¿verdad? Me acuerdo, yo tenía un Fender, un Twin Reverb, que era pues un amplificador caro y bueno, y mi primer guitarra que me compró mi papá fue una Fender Stratocaster, que era también pues una guitarra bastante buena. Y pues teníamos todo, pero tomábamos, entre que iba Checo y no iba Sergio Landois, y un día mi hermano, en un juego de fútbol americano, le dicen, fíjate que aquel chavo que está ahí, jugábamos Javo y yo, mi hermano, en Pumas, y le platicaron de un chavo que tocaba muy bien la batería. Y entonces Javo se acercó a platicar con él, lo invitó a la casa para que viera la batería que teníamos y no sé qué, y ahí fue cuando llega Aldo García, que fue el primer cantante de Crazy Lazy, y se llevó a Rulo Villarreal, a que le dijo, mira, conocí a un huerco ahí, que tiene una batería muy fregona y no sé qué, y total, pues llegaron Rulo y Aldo. Y ahí fue donde empieza el tema ya de Crazy Lazy. Pues fueron un día a la casa, estuvimos tocando, pues vamos a ver qué hacemos, nos sentimos bien,
muy agradables los dos. Aldo sabía que él no iba a poder ser baterista porque pues el dueño de la batería era Javo. Entonces pues Aldo agarra el micrófono, que no era cantante, Aldo era baterista, no era cantante, y se queda Federico en el bajo. Posteriormente Federico, después de una tocada que tuvimos creo que en el TEC, en la prepa TEC, decide abandonar el grupo y dedicarse a sus estudios, Federico Ruiz. ¿Sí? Y ya vino la época de Crazy Lazy, tocando covers. Cuando entran Aldo y Rulo, ¿en qué año era, Toño? Debe de haber sido más o menos en el 78, por ahí, 78, 79, cuando mucho, sí, porque ya estaba yo en la prepa, de hecho tocamos en la prepa de ahí, en la única prepa del TEC que había, que era la que está aquí en la Colonia del Carmen, y ahí tocamos un par de veces en la cafetería. ¿Qué tipo de música traían? Tocábamos covers pues traíamos Zeppelin, Deep Purple, Aldo le gustaba mucho, también traíamos Rod Stewart, en fin, no me acuerdo qué más tocábamos, fíjate, pero más o menos es lo que traíamos. Te pregunto, Toño, esto porque en el 71 la Universidad Autónoma de Nuevo León vetó el rock en Monterrey, al menos en las aulas de la uni. Entonces, no sé si tú te llegaste a enterar de esto o no, o en el TEC no se sintió eso. No, en el TEC, a ver, en el TEC fue cuando tocamos en la cafetería en 2 ocasiones, pero después hubo una tocada donde que lo permitió la Sociedad de Alumnos del TEC de Monterrey, la organizó, de la prepa, estamos hablando de la prepa TEC, y fue un concierto que se desbordó, porque esperaban que fueran a ver unas 300 o 400 gentes, y pues llegaron más de 5,000 personas, entonces se desbordó aquello, y luego, bueno, también hubo ahí situaciones donde Aldo también con la inexperiencia, chavo, te empiezan a dar la misma raza porque metieron alcohol, etcétera, etcétera, y finalmente Aldo llegó un momento en que ya no pudo, que ya no se pudo parar, ya no pudo seguir. Sí, se emborrachó, pero a tal grado de que te digo, ya no se pudo parar, y se paró y el concierto. Digo, yo no estaba enterado de lo de la uni. Digo, sí nos tocó, porque hubo ocasiones donde la Sociedad de la Rodilla Sangrante, ¿verdad? Nos pararon algún par de tocadas. ¿Quién era esta sociedad? Pues, no, es por llamarles, son las gente que estaba en contra del movimiento rockero. Ya. Sí. Porque a lo mejor muchos alumnos no se dieron cuenta, pero la gente que eran mayores que ustedes, los que ya eran como Pedro Delfino y esos músicos ya más grandes, a lo mejor unas 2 generaciones antes que ustedes, pues sí sintieron esa prohibición del rock, a lo mejor más que ustedes que apenas iban arrancando, ¿no? Sí, porque finalmente nosotros nos empezamos, a ver, era un grupo de amigos que finalmente nos juntamos y nos invitaban a fiestas privadas. En la primer presentación pública que tuvo Crazy Lazy, y que de ahí antes salió el nombre, estábamos ensayando, terminamos de ensayar, teníamos en mi casa, que es la casa tuya y de toda la gente que está escuchando, terminamos de ensayar y nos fuimos haz de cuenta que eran 2 cuartos, la recámara donde dormíamos mi hermano y yo, que había 2 camas individuales, y al lado teníamos el cuarto de música, donde estaban los instrumentos. Terminamos de ensayar, estábamos tirados ahí, unos tirados en la cama, Aldo estaba brinque y brinque, y llega el hermano de Aldo, Marco, y dicen, oigan,
nos están ofreciendo una tocada, Black Hair Music, mano a mano con Crazy Lazy, en el Club de Leones Anáhuac, en la Cueva, que había las tertulias los domingos en la tarde. Y esa fue es más, de hecho esa fue la primera vez que tocamos en vivo así y que nos anunciaron en la radio, mano a mano, no se pierdan este próximo no sé qué día, Black Hair Music y Crazy Lazy en vivo, y nos presentamos en esa ocasión. Pero te digo, en el lugar donde sí pudimos tocar, y 2 o 3 veces al menos que yo recuerde, es en la Prepateca. Fíjate que hay que poner en contexto para las nuevas generaciones que vean esta entrevista que Black Hair Music eran cintas. Sí. Estamos hablando de que era un grupo tocando en vivo contra un sonido de cintas grabadas, o sea, con algo que no era en vivo, eran grabaciones. Era muy raro eso, ¿no, Toño? Sí, no, bastante raro, y aparte era todo un reto, porque estaba la música disco en pleno apogeo. O sea, estamos hablando de más o menos, debe de haber sido 79, 80, no pude haber pasado del 80 porque yo estuve fuera 2 años. Me mandaron mis papás a una academia militar, entonces estuve fuera yo 2 años, todo debió haber sido antes por eso te digo, entonces estaba... y aparte que Black Hair Music era Black Hair Music, o sea, no era cualquier cinta, sino ya ves que eran 2 o 3 cintas que sonaban muy fuerte, que era Black Hair Music, o que era Bulldog Supersonic, que eran los que traían más equipo de sonido, ¿verdad? Más fuertes y tocaban en todos los bailes. Claro, sí, eran los de momento, los de moda, vaya. Sí, y luego, pues nos presentamos ahí, y yo recuerdo que sí tocamos así música, pues, de AC/DC, de Iron Maiden, de Zeppelin, de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? ¿Sí? Y ahí tocamos también, después tocamos una canción que me da risa, porque la gente al principio pensó que esa canción era de Crazy Lazy, que es la canción de My Sharona, porque Aldo fue a hacer, Aldo es cristiano y fue a hacer una labor de servicio social en Estados Unidos y escuchó esa canción, y ya ves que anteriormente las grababas en cassette directamente del radio, y la escuchó, le gustó y se la trajo Aldo a Monterrey. Y en aquel tiempo las canciones se tardaban pues meses en llegar a Monterrey después de haber sido tocadas en Estados Unidos. Pero como Aldo se la trajo, Crazy Lazy empezó a tocar primero esa canción antes de que la tocaran en la radio, entonces la gente pensaba que era música, era de nosotros. De modo de que cuando la canción llegó, pensaban que era original de ustedes. Así es. Así es. Para cuando empezó a sonar en radio. Sí. Oye, Toño, ¿y cuáles fueron los 2 años en los que tú te fuiste a la academia, que te saliste, que pusiste un poco en break la música y lo demás? Bueno, un poco, más bien nada, en break. Digo, mis papás, la verdad es que por andar en el rollo de la música, en lugar de meterme a clases, yo me metí al estudio de grabación de ahí de la prepa del TEC, y me involucré y grabé algunas cosas ahí, y total me fue muy mal en calificaciones y me mandaron a una academia militar a Estados Unidos 2 años, pensando mis papás que con esto pues ya se iba a olvidar Toño de la música. Y no, la verdad es que me metí a la banda de música, que es una big band, ¿sí? Tocábamos música pues de los años 40, de los años 50, y yo tocaba el bajo, y tocaba la tuba también, en los marching band, también en los juegos de fútbol americano, que no sabía yo tocar la tuba, pero necesitaban mi maestro Bob Chávez, extraordinario maestro latino, porque fue una academia militar en San Antonio, y él me dijo, pues tú sóplale nada más, porque la verdad es que para poder tenerte yo con el bajo en el Big Band, necesito también tenerte en el Marching Band, ¿sí? Entonces yo nada más pues me hacía loco marchando y nada más le sopleteaba, pero no salía nada de sonido. Mis respetos para la gente, yo no tengo pulmón para eso,
pero sí tocando el bajo. Y después hice un grupo de rock con una maestra y compañeros ahí de la Academia Militar, y también y participé en varios festivales, representando al colegio como solista, tocando la guitarra. De hecho, gracias a eso, tuve una beca por parte de la Academia Militar, y con eso me compré mi segunda guitarra, la Gibson Les Paul, que ahora tiene Martín, el guitarrista de Niña Violeta. Él se quedó con mi guitarra con Les Paul, se la vendí en aquel tiempo, y bueno, me dieron un reconocimiento, me dieron una presea por mi participación en uno de los festivales que fue en Kansas, y de ahí surgieron algunas ofertas de becas para estudiar música en Estados Unidos, pero mi papá no estaba muy de acuerdo, entonces me tuve que regresar a Monterrey. Oye, Toño, ¿y todo esto sería que 81 y 82? Sí, fueron 2 años. De hecho, terminé yo iba por un año, en teoría, pero ya viendo que me sentaba muy bien el estar en ese tipo de formación militar, era lo que Toño Benítez necesitaba estar fuera de casa, necesitaba amistades nuevas, etcétera, etcétera. Y allá empecé a brillar también académicamente. Fue una cosa bien curiosa, pues le llegaban cartas a mis papás de felicitación por mi desempeño académico. Pues es que, digo, es lógico, si no estudias, ¿sí? Te mandan a estudiar todos los días a un salón, que es al room 4, y si sacas buenas calificaciones, puedes estudiar en tu cuarto, y en tu cuarto pues te podías echar una pestañada, y si tienes buenas calificaciones puedes salir el fin de semana, y si tienes buenas calificaciones vas subiendo de rango. Entonces todos son premios y castigos, esa es la formación militar. Entonces pues yo tenía que planchar mi uniforme, lavar mi uniforme, tender mi cama, allá, para tender la cama, el coronel, que era el que pasaba a hacer la inspección a los cuartos todos los días, dejaba caer una moneda de 25 centavos, un quarter, y tenía que rebotar 3 veces la moneda de lo estirada que estaba la cama. Si no rebotaba 3 veces, te ponía un demérito, y si juntabas deméritos te castigaban el fin de semana. Entonces todo es en base a premios y a castigos. Obviamente nadie se quiere quedar retrasado, y pues le echas muchas ganas. No hay de otra. Cuando regresas de nuevo a Monterrey, ¿continúas en el grupo con la misma raza que habías dejado en pausa, por decirlo de alguna manera? No, ya cuando regresó a Monterrey, ya obviamente el grupo se habían seguido juntando, ¿sí? Y ya estaba Gustavo Garza Barba, y ya estaba el Pingüino en el bajo. Entonces yo llego a tocar la guitarra, ya cuando regreso, la segunda guitarra. ¿Esto sería el 83 más o menos? Más o menos, sí, porque yo debía haber regresado en verano del 82. Ok. Cuando entraron el Pingüino, o sea, esta recita fue cuando ustedes empezaron a meter canciones que ya ocupaban más teclado y más, o sea, mutando el sonido que originalmente con el que habían empezado, ¿verdad? Así es. Aunque te soy franco, cuando estaba Aldo y Rulo, en el Crazy Lazy, vamos a llamarle, antes de irme a la Academia Militar, teníamos un teclado, y yo a veces hay una canción de Toto que se llama Hold the Line, que lleva teclado, y yo la tocaba. Entonces, de repente agarraba la guitarra y de repente agarraba un poquito el teclado, un poquito, porque no le sé, la verdad, digo, a ver, si tú me dices pon un do, sé dónde está el do, el sol, el fa, pero hasta ahí, no es que tenga la agilidad en los dedos como para poder tocarte una canción, nada, pero como era una canción muy sencillita, ¿sí? Claro. Entonces, ya tocábamos algo que tuviera teclado, pero no tan formal como cuando ya entra Gustavo Garza Barba, pues que es un excelente pianista. ¿Y qué edad tenías en este momento, Toño? En ese momento yo tenía 20. Para cuando se acerca César Gómez con ustedes para ofrecerles grabar el disco, ¿en qué momento fue y qué edades tenían tú y Javo, por ejemplo?
Yo creo, a ver, que fue la tocada con Sombrero Verde en el Gimnasio Nuevo León, eh, debe de haber sido más o menos en el 83. Finales, ¿no? Por ahí algo Por así. ahí, sí. Sí, porque después viene el ofrecimiento de César Gómez y ahí hay un reacomodo de los integrantes de Crazy Lazy, porque César nos dijo, oigan, nada más que si sale algo, yo le voy a meter, yo les voy a producir un disco, me gustó lo que hacen, quiero que todo sea en español, todo sea original, y si sale algo, pues yo espero, no me vayan a salir con que no, ¿verdad? O sea, es dejar todo por la música. Y ahí fue donde tuvimos una reunión y Pingüino y Gustavo dijeron, no, yo no puedo dejar mis estudios, esa es mi prioridad. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar eh, otros músicos y ahí donde entra Chester y donde entra Happy y nos quedamos sin tecladista. Y por ahí hay también una historia de que ustedes ensayaron cuánto tiempo para grabar ese disco. Pues al menos fue un año y medio que ensayábamos todos los días, un promedio de 4 horas diarias. Todos los días, o sea, si teníamos fiesta, era primero ensayar y después fiesta. Oye, que el 24 de diciembre, pues nos juntamos al mediodía a ensayar y luego, porque ensayábamos, la verdad es que en un lugar donde era un sótano, ahí en la calle Hidalgo con 20 de noviembre, ¿sí? Ahorita hay una notaría y ahí en el sótano antes era un consultorio de dentistas y nos rentaban el sótano los dentistas y pues ahí no molestábamos a nadie y fines de semana nos podíamos pasar todo el día tocando sin molestar a nadie y ensayábamos en las noches. Pero sí estuvimos ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y ensayando hasta que un día me acuerdo que le dijimos, ya estamos listos. Y fue César Gómez con Fufo Canales, con el maestro Fufo Canales y con Potro Farías a escucharnos. Y todavía nos hicieron algunas recomendaciones, todavía no están listos y le seguimos ensayando y seguimos puliendo y seguimos metiendo algunas cosas hasta que ya terminamos con el material, listos para sentarnos a grabar, porque pues el estudio de grabación cuesta. ¿Sí? Oye, Toño, ¿recuerdas más o menos cuáles fueron las palabras que les dijo César o cómo se les acercó? Porque hay raza que ve esta parte de la historia de Crazy Lazy como un antes y un después, como si fueran dos Crazy Lazy, o sea, los chavitos que estaban jugando a hacer música, que iban evolucionando como músicos, porque también aparte hay que decir que no había bares tanto, había dos, según Javo me platicó que había 2 bares nada más en ese entonces en todo su entorno, y casi siempre era tocar en fiestas, en prepas o en algunos teatros, ¿verdad? Pero no había propiamente bares. ¿Cómo fue que se les acercó César y qué fue exactamente lo que les dijo? Porque a mí me hace pensar, por ejemplo, de que estos chavos traen buena idea, sus canciones están chidas, pero en mi manera de intuirlo, como que les falta amarrarse un poquito, o sea, que estén más amarrados. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Bueno, mira, es que aquí en esa ocasión ya nos habíamos calado nosotros con música original, con Aldo. Estoy hablando cuando estaba todavía Aldo, ya no estoy hablando del Crazy Lazy. Escuchamos, no me preguntes por qué, a Barón Rojo o a Obús, no me acuerdo si fue Barón Rojo o Obús, y dijimos, caray, en español, wow, porque tocábamos puros covers, ¿sí? O sea, la gente nos iba a escuchar tocar puros covers, ¿por qué? Porque también hay que ponernos en el contexto de la época de que no había conciertos, no venían ahorita, como ahorita que vienen los grupos a Monterrey a tocar de festivales y todo eso, en aquel tiempo no había nada de eso, entonces la gente iba y se emocionaba
al ver, a escuchar, al ver un grupo tocar música de otros grupos, ¿verdad? Y Pero aparte era en inglés, Javo, también. sí, Tú, sí, hay sí, que sí, decirlo. sí. Y Ser todo eran español. grupos americanos e ingleses, lo que tocábamos. Y Exacto. luego dijimos, vamos a calarnos. Y nos calamos en el Teatro Luis Elizondo con 2 canciones, Sacadólares y La Vaca Naca. ¿Sí? Entonces, esas fueron las 2 canciones con las que nos calamos. Me acuerdo que mandamos a hacer dólares así como tipo falsos y al final del concierto los aventaron de la parte de arriba del teatro, entonces empezaron a caer los dólares. Nos gustaba hacer mucho show porque Aldo se metió en una moto Harley Davidson al escenario y había explosiones y el hielo seco, el humo, que todo eso era novedad, porque nada más lo veías en los videos allá de los conciertos en Estados Unidos y el verlo acá, la gente se emocionaba. En fin, tratábamos de ser con nuestras limitantes como músico, pero muy profesionales porque sabíamos que alguien iba a pagar un boleto por ir a verte. Entonces tienen derecho, por eso Crazy Lazy no se presentaba tan seguido. Nos presentábamos 2, 3 veces porque cuando nos presentábamos tendríamos nosotros, a veces les decíamos, no me pagues, pero por Alfredi Galvez con el equipo de sonido, que Freddy Galvez traía en ese tiempo puras bocinas Meyer y Freddy Galvez era el que se iba de gira con los grupos por todo México. Entonces, y aparte el teatro, pues es un lugar donde hay iluminación, donde se puede prestar para jugar mucho con efectos visuales, para que la gente se fuera contenta, era lo que buscábamos. Entonces, te digo, tocamos esas canciones y ya teníamos otras que habíamos también compuesto, inclusive después lo grabamos con César. Hubo una época donde Aldo y Gustavo Gazabarba y Pingüino grabamos un par de canciones con ellos, con César Gómez, que las acabamos de recuperar esas canciones. Entonces, César nos escucha por primera vez, nos ve a invitación de Sergio Garza, que era el ingeniero de sonido de base de Alfredo Galvez. Entonces lo invita y le gustó mucho la reacción del público. La verdad es que fue muy buena la reacción en el Gimnasio Nuevo León. La gente nos trató con mucho cariño, de maravilla, en fin. Y César pues vino y dijo, yo les quiero producir un disco. O sea, es que lo que vi me encantó, pero lo que escuché las canciones en español se me hicieron bien, pero me gustaría a ver qué más propuestas traen. Y ahí fue donde empezaron las negociaciones y obviamente ya no es lo mismo el juntarte con un grupo de amigos para tocar en una fiesta a que te hagan el ofrecimiento de producirte un disco. Sobre todo porque ya había habido un intento de un acercamiento, fue Aldo García a México, no me acuerdo con qué compañía, si con Sony o con alguna compañía, y que pues nos dijeron como que sí, pero no nos gusta lo que traen. Sí, habría que cambiar y había que cambiar el grupo, el look al grupo, etcétera, etcétera. Y son estas cosas de que dices tú, pues no, la verdad no estamos dispuestos perdón la palabra que voy a utilizar, pero a prostituirnos musicalmente hablando. Entonces nosotros somos quienes somos y esto es lo que nos gusta y esto es lo que vamos a tocar. Claro. Era lo que la raza le llamaba como que hacer un grupo de plástico, ¿no? Sí. Que no era honesto. ¿Cómo fue grabar ese disco, Toño? ¿Lo hicieron un poco como al estilo americano de que grababan como una sesión en vivo y luego grababan algunos instrumentos por separado? ¿O cómo fue la grabación? Sí, tenía que quedar batería, bajo y las guitarras, las 2 guitarras, en la misma toma. Y ya después nada más se metía inclusive estoy hablando hasta el requinto, no creas que después entró Rulo a requintear, no, hasta el requinto entraba en lo primero. Lo que sí se grabó después, y se grabó doble, en la voz. O sea, Chester grabó y luego volvieron a grabar otra vez
para que se escuchara con más punch. De hecho, inclusive hasta hay alguna fracción de microsegundos que están desfasada la voz de Chester, que eso le daba otro tipo de cuerpo. Entonces, si alguien se equivocaba, otra vez, y si alguien se equivocaba, otra vez, entonces tenía, que si Jabo se salía de tiempo, que si Toño se le iba la púa y tocaba otra cuerda, o Rulo que no sé qué, otra vez a volar y otra vez, y entonces pues lo grabamos en un tiempo récord en una semana, grabamos el disco. Órale. ¿Y te acuerdas cuántos discos maquilaron? Yo creo que deben de haber sido alrededor de unos, no creo que pasen de 2,000 discos. Según yo eran como 1,000 discos y 1,000 cassettes, o 1,500 discos o 500 cassettes y por ahí, pero más de 2,000 discos no. Tengo el dato que fueron, bueno, quiero corroborarlo contigo, que fueron 1,000 discos de acetato y 1,000 cassettes. Pues sí, por ahí debe de haber estado, o sea, la verdad es que no traigo el número así en la cabeza, porque eso lo manejaba un poco más César Gómez, sí, esa parte. Y yo tengo uno de esos 1,000 discos, Toño, de Crazy Lazy, originales de esos primeros 1,000 que salieron. Tengo esa fortuna, ¿verdad? Y en alguna parte del disco dice que es la segunda producción de ese estudio que, si mal no recuerdo, era algo así como CMG. César Mario Gómez, que era la especialista. Sí. Y decía que era la número 2, si mal no recuerdo. ¿Sabes tú quién fue la primera? Mira, yo creo que la primera fue la de Ricky Luis. Exacto. Sí. Que decían que era un discazo, ¿no? Que decían que era un discazo. Tengo un mes con el mismo pantalón y la gorda de la esquina me invitó a salir. La verdad es que también un genio para las letras, Ricky Luis, impresionante. Mucho mejor que como locutor, que también como locutor mis respetos, pero y un gran tipo, aparte, muy bonachón, Ricky Luis. ¿Tú llegaste a oír ese disco? Porque claro, hay algunas personas que cuentan que era más rocker, que cuando salió un poquito más light, más fresón, y que si hubiera salido así como lo produjo César, hubiera sido un trancazo más fuerte de lo que fue. Definitivamente estaba más rockero con César, porque era también César traía esa línea, pero después ya ves que, bueno, finalmente hay gente que dice que le saben mucho de ese tema, y pues le cambiaron todo a Ricky Luis y lo pusieron en el congelador y fue todo un drama, ¿verdad? De un muchacho que pudo haber tenido una carrera muy exitosa, pero bueno, a veces no tomamos las decisiones adecuadas en la vida y pagamos las consecuencias. Bueno, y que este productor que le tocó a Ricky Luis terminó siendo el productor de Gloria Trevi. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, sí, ahí, eso dice mucho también ya. Sí. Pero bueno. Oye, Toño, y cuando ya terminaron de grabar ese disco, ¿qué continuó? Porque aparte que hay que mencionar que para ese tiempo grabar un disco era demasiado caro y era como que, al menos como yo lo tengo visto, grabar un disco era lo máximo. Y al cabo de unas décadas después, en la actualidad, a lo mejor grabar un disco es prácticamente lo primero, ahora es al revés. Sí. ¿Qué hicieron con ese disco, César, bueno, y ustedes? Fíjate que primero fue el tomar la decisión de ya no tocar covers, o sea, el brincar completamente de ser un grupo que tocaba covers y que metía 2 cancioncitas, ¿sí? A ser un grupo que ahora tocaba pura música original y que teníamos que tener el suficiente material para poder tocar un concierto, ¿sí? O sea, porque hay que ubicarnos de que en el disco cupieron 8 canciones, pero teníamos más canciones que no estuvieron. Ya no cabían, pero ¿por qué no entraron más canciones? ¿Porque ya no cabían en la cinta? Sí, ya no cabían.
Esa fue la verdadera razón. Sí, ya no cabían. O sea, había que escoger 8 canciones, y las canciones deberían de ser con cierta cuadratura, que no pueden ser muy largas, porque si no, no te tocan en la radio, que como quieran nos tocaban mucho, ¿verdad? El único que nos tocaba era Ricky Luis, por cierto, era el que más nos tocaba, porque era el locutor de la RG. Pero hubo canciones que no grabamos en ese disco. Una de esa canción que no grabamos en dos que no grabamos en y que ya estaban compuestas las canciones, las sacamos en este segundo disco, que es Ella, ¿sí? De hecho, yo tengo una versión de Ella cantada por Aldo. Ya. Y Gustavo Garzabarba en el piano, y la grabamos, pero no la metimos en el disco, sino hasta ahora la volvimos a meter, la de Ella y la de El Rey de la Ciudad. Ya, que hay que decir que el primer disco se llamó Que Vive el Rock, y en este siguiente disco que grabaron, ¿cuántos años después, Toño? O sea, No. fueron Muchos, pues lo sacamos en el 2018. 23, por ahí de 23 años después, se llamó Que Siga el Rock. Sí, y lo empezamos a grabar lo empezamos a maquilar, o bueno, la idea, desde el 2007. Ya. Nos tardamos 11 años en sacar el segundo disco. Tengo la idea más o menos de que cuando empezaron a maquetear las rolas fue cuando sufrió el accidente el hermano de Rulo. No, ya Happy ya había fallecido. Happy había fallecido algunos, al menos, no recuerdo el año que falleció Happy, pero al menos debe haber sido un año, entre 1 y 2 años antes, porque después Rulo falleció en el 2007 y apenas, de hecho hay una canción en el disco nuevo que Rulo grabó el bajo. Y lo metieron. Y lo metimos. Ahí traía errores, pero lo quisimos dejar así porque Rulo lo grabó una noche, él estando en el estudio de grabación solo, y ahí se quedó. Dijimos, ahí lo dejamos, aunque traiga errores, no importa. Pero es Rulo el que grabó el bajo de esta nueva producción. Oye, Toño, ¿y podrás mencionarnos cómo fue que falleció Happy y Rulo? Que para la raza que no lo tenga muy, muy claro, si tú... Sí, claro. Sí, claro. Happy falleció en un accidente automovilístico, yendo de Querétaro a la Ciudad de México. Happy en ese tiempo era bajista de Juan Gabriel. Era tan bueno Happy porque Juan Gabriel traía puro señor veterano de la música, y al único huerquito que traía era el bajista, que era Happy. Pero a Happy le gustaba mucho la música flamenca y tocaba la guitarra música flamenca. Entonces, como se dice, hueseaba también cuando no tenía trabajo con Juan Gabriel. Entonces fue a una presentación a Querétaro y de regreso, en un accidente, en una Suburban, se voltea dentro de un accidente y Happy no traía cinturón de seguridad y sale disparado por el vidrio de enfrente y fue una muerte instantánea. ¿Sí? Y luego... ¿En qué año fue tuyo? Pues debe de haber sido más o menos en el 2005. No traigo yo bien la fecha, 2005, 2004, 2006, por ahí. Lo que sí traigo, la fecha, y ahorita te digo por qué es el fallecimiento de Rulo, que fue en el 2007. Porque en el 2007, la traigo la fecha muy presente porque a mí me dio un infarto en el 2007. Yo ya me andaba llevando la huesuda. Estaba yo en París haciendo unos convenios internacionales para el lugar donde trabajaba y me dio un infarto a mí en París. La logré librar. Rulo me habló por teléfono y me dijo, ¿por qué a ti? El infarto me debe haber dado a mí. Y le dije, estás loco, no sabes ni lo que estás hablando, no sabes ni lo que es un infarto. Y más o menos a los 2 meses después, a mí me dio el infarto en mayo,
te vuelvo a repetir, la libré y Rulo en julio, ¿sí? Fallece de un infarto en la Ciudad de México. A ver, oye, Toño, ¿y por qué te dijo eso Rulo de que le debió haber dado a él y no a ti? ¿Por qué? Rulo estaba en una depresión porque se sentía él culpable del fallecimiento de su hermano Happy. Dice que si él no lo hubiera metido en la música, su hermano no hubiera fallecido. Sí, obviamente le pegó mucho más duro a él que a ustedes, ¿no? Que ustedes. Bueno, nos pegó a todos. Claro, Tremendo. claro. Pero como Era un parte de su muchacho familia. joven, con mucho futuro dentro de la música, porque Happy era muy bueno, aparte con un carisma. Pues llegó a ser director musical de Pandora, Happy. Entonces, digo, un muchacho con una mente muy brillante, recién casado y se va. ¿Sí? Entonces, te digo que a Rulo le pegó, nos pegó a todos, pero más a Rulo. ¿Sí? Pero Rulo no estaba enfermo, ¿verdad? No, nada. Te comento esto, Toño, a lo mejor suena muy sacado de onda, pero se le llama como el mal de ojo. Hay gente que tiene como dones que no sabe que son dones y que tiene un poder de la palabra tremendo. Que cuando le dicen a alguien, ojalá que te vaya mal, o que ojalá que te tropieces, o que pierdas el negocio, o lo que sea, sucede. Sí. Y ellos se sacan de onda y dicen, wow, si alguien lo escuchó, lo que dijiste fue cierto. Hay casos así, pero ellos mismos no lo saben. Entonces, al decirte a ti, no te hubiera dado a ti, me hubiera dado a mí, es como si él mismo se hubiera condenado. Sí, sí, y de hecho fue, para mí no sabes, porque yo estaba saliendo de una depresión, estaba yo en una depresión post-infarto. Normalmente a la gente que te da un infarto, no todos, pero la gran mayoría, caen dentro de una depresión de por qué a mí. ¿Sí? Claro. Entonces, yo estaba en una depresión, me acuerdo que estaba empezando a caminar en el parque de aquí de la colonia, me permitía el doctor que podía caminar de 5 a 10 minutos, porque pues estaba en un proceso de recuperación, cuando de repente veo que estaba mi mamá, había venido mi mamá al parque a buscarme a mí, y cuando la vi dije, algo muy malo sucedió. Y efectivamente, traía esa lamentable noticia de que Rulo había fallecido. Y ella fue la que, cuando habló con mi esposa, ella dijo, déjame yo ir para explicarle a Toño, porque tenía miedo cuál iba a ser mi reacción. Sí, porque estaba yo bastante, digo, cuando te da un infarto se me había muerto parte del corazón, te deja de funcionar. Entonces estaba yo aunado a, te digo, la depresión. Pero bueno, finalmente me dieron la noticia. Sí, la verdad es que estuve pues todavía un poco más deprimido de lo que había pues de lo que había pasado conmigo, ¿verdad? Esto también me pegó fuertísimo, y luego, bueno, con el amor de mi mujer fue como logré salir adelante de todo esto y de mis hijas. Sí. Tú, cuando te dio el infarto, tú sí estabas enfermo de algo, o sea, tú sí tenías ya síntomas y eso, o no, también fue de sorpresa. No. Ya, el infarto me dio en París. Pero de la nada. De la nada. Terminamos de trabajar en un colegio y en el Arco del Triunfo nos dejaron de ahí y íbamos a caminar al hotel en Campos Elíseo, ¿sí? Esta es la avenida, es como decir, Constitución, más grandota, ¿verdad? Y ahí fue donde me dio el infarto. Ahí me empecé a sentir mal, no sabía que me estaba dando un infarto. Me llevaron al hospital y hasta que, no sabía ni el taxista que me estaba dando un infarto, ni mi compañero de trabajo, sino hasta que no llegó al hospital, que me llevó, gracias a Dios, el taxista al Hospital de Especialidades de Cardiología,
Y ahí cuando alguien se sube arriba de mí a darme masajes al corazón, fue cuando supe que me estaba dando un infarto. Porque tampoco yo no sé hablar francés, yo estaba haciendo convenios, pero iba con inglés, ¿verdad? Con el español y el inglés. Claro. En fin. Entonces, pero no, tampoco yo no traía nada que dijeras tú, es que te habías sentido mal antes, ¿no? Lo que sí es que era un workaholic, estaba de director de una preparatoria aquí en Monterrey y yo estaba entregado a capa y espada y fumaba, me fumaba 3 cajetillas diarias de cigarro y no hacía ejercicio, en fin, tarde o temprano, pues el cuerpo me iba a gritar de alguna manera que le estaba haciendo daño. ¿Y tú crees que tuvo algo que ver con eso, verdad? ¿O no? Sí, claro. Con la fumada. Sí, con la fumada y con el estrés de trabajo. Sí. Para este tiempo que sucedió lo de Rulo, Toño, ¿Crazy Daisy seguía tocando? ¿O ya estaban ahí como que en una pausa? No, estábamos, de hecho, ya Rulo, es que estábamos en una... A ver, ¿por qué Rulo regresó a Monterrey? ¿Por qué volvimos a retomar ese proyecto? Porque nos invitaron un alemán, quería que fuéramos a tocar a Alemania, a un festival. Escucha el material, le compró todos los discos a César que tenía, César se los vendió a precio, César no sabía tampoco que en el mercado ya el disco estaba evaluado en más lana, ¿sí? De lo que te cuesta normalmente un disco, que se había dicho un disco de culto. Entonces Rainer, se llama este hombre, este alemán, que había estado viviendo en la Ciudad de México y quería, fan de Crazy Lazy, y él empezó a investigar y sacó en su página, nos quería llevar a Alemania. Entonces nos íbamos a juntar para ir a tocar a Alemania. El detalle fue que por cuestiones de trabajo pues no nos pudimos poner de acuerdo. Yo era empleado, Javo también era empleado, en fin, no se hizo. Y dijimos, bueno, pues vamos a grabar o sacar un segundo disco. Y ahí fue donde empezamos. Por eso aparece una grabación, por eso Rulo toca el bajo en la grabación, porque ya traíamos la idea de sacar un segundo disco, que Rulo iba a estar viniendo seguido a Monterrey para poder, y mientras tanto, Gil, un guitarrista, nos iba a apoyar tocando, haciendo las labores de Rulo. Vaya. Ya. Oye, perdón, Tony, pero ya son las 9, yo tengo que estar a las 9:30. Yo no sé si quieras que mejor nos pongamos de acuerdo para una segunda parte. Sí, sin problema. Incluso puedo publicar esto como una primera parte y la segunda parte la siguiente semana, ¿te parece? Sí, sin problema. Sin problema, ya para no quitarte mucho tiempo y que descanses. Te agradezco mucho, Toño, la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y ha salido mucha información que incluso tu hermano y Chester no han platicado, así como tú lo viviste, que esto es lo rico de entrevistar individualmente a cada integrante de la banda, porque salen cosas que vivieron de manera diferente, ¿no? Sí. Muy bien, Tony. No, pues gracias a ti. Seguimos en contacto para la segunda parte. ¿Sale? Te agradezco mucho. Hasta luego. De nada, hasta luego. Bye. Gracias.